es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Santo tú eres mi Dios. Gloria Le damos la a Dios, bienvenida santo. una vez más al podcast Los del Camino. Le damos las gracias a cada uno de los oyentes, a cada uno de los del panel, a nuestro hermano Jonathan, a nuestro hermano Dionisio y a nuestro hermano Graviel. Santo tú eres mi Dios. Le damos las gracias a cada uno de esos oyentes porque el canal está creciendo de una manera bien hermosa y cada día pues veo que se suscriben más gente, cada vez veo más views en los videos y eso me pone contento. Yo sé que a cada uno de mis hermanos los pone contentos. Amén. Santo tú eres mi Dios, de que el canal esté creciendo, porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo primeramente para Dios y segundamente para cada uno de estos oyentes, para que puedan ser edificados a través de estas palabras, estos temas que traemos aquí. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy es un tema que yo sé que es bien, que se preguntan mucho de este tema, si las lenguas, si el don de lengua es verdad, si el que está hablando de lengua es verdad y todo eso, y queremos traer lo que es el don de lengua en el día de hoy. Y para eso nuestro hermano Graviel tiene unos textos bíblicos para poder leer. Leemos estos textos bíblicos, oramos y empezamos. Santo tú eres mi Dios. Dios bendiga, Amén. amado Amén. oyente. La palabra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40, lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impedéis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Te damos gracias, Santo Padre tú Celestial, eres. en esta Gracias, Jesús. hora, Dios mío, Señor, por la Gracias, oportunidad que tú nos has Espíritu dado, Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, Te Señor, pedimos. para predicar tu palabra, para tener una hermosa, aleluya, conversación entre hermanos en Cristo, Dios mío, Señor, de lo que es tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, sea el que ponga todo, Dios mío, Señor, en nuestros pensamientos, Padre Celestial, cada palabra que salga de nuestra boca, sea, Dios mío, Señor, para edificación de la iglesia y de todo aquel, Dios mío, Señor, que falta de fe. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú nos ayudes, como lo hemos dicho, todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Santo tú eres Amén. mi Dios, tú Gloria eres a Dios. grande y poder. Ahora sí, vamos a empezar con este hermoso tema. Este es el capítulo 14 de Primera de Corintios, nos habla de lo que son los dones, pero especialmente el don de profecía y de lengua. Empieza hablando de lo que nosotros primeramente tenemos que buscar, el amor. Dice así exactamente, tiene que seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Santo tú eres mi Dios. A mí lo que me interesa de este capítulo es que este capítulo te empieza enseñando primeramente lo que son los dones de profecía y lo que es el don de lengua. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones yo he oído a cada uno de ustedes, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Graviel y nuestro hermano Dionisio, yo he oído de que cuando tú recibes el don, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú tienes que hablar en lengua. Y eso es una de las preguntas que yo quiero hacerle en el día de hoy a cada uno de ustedes. Sabemos que pues nuestro hermano Graviel es maestro, sabemos que nuestro hermano Jonathan ha estudiado y el pastor Dionisio ha estudiado, y yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Usted realmente cree que tiene que hablar en lengua cuando recibes el Espíritu Santo? Aleluya. Primeramente, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a los amigos que nos están escuchando allá a través del internet.
Amén. Quiero también enviarle un saludito a tu papá, Gloria a pastor Dios. Elier. Amén. Reciba Dios un le bendiga. saludito de parte de mi persona, Nuestro pastor. respeto. A usted, sí, mi respeto, a su familia también y a las congregaciones. Gloria Ok. a Dios. Ok, primeramente, yo quisiera enfatizar, hablar un poco de lo que tiene que ver con la palabra lengua, porque estamos Ajá. hablando de lengua. Ajá. Entonces, pues yo he encontrado que el significado de la palabra lengua es un sistema de comunicación verbal Ajá. y escrito dotado de conversaciones Ajá. y reglas gramaticales. Santo, esa palabra está difícil. Empleado- Aleluya. Empleado por las comunidades. Amén. Eso Porque es verdad. estamos hablando de una lengua, pero la lengua se mueve. Ajá. O sea, la lengua yo no sé si tiene hueso o no tiene hueso, tiene pero la hueso. lengua se mueve para donde quiera que tú la tires. Entonces, como estamos hablando de gramaticales, Ajá. entonces aquí cabe un poco lo que tiene que ver la palabra gramática. Ajá. ¿Y qué significa la palabra gramática? Que ahorita yo hablaba con el licenciado. Amén. La palabra gramática significa y se compone de 9 oraciones, como por ejemplo, el nombre designa persona, animal o cosa. Ajá. El verbo significa acción, pronombre sustituye al nombre. Entonces, si seguimos así no vamos a terminar, pero podemos hablar un poco de las preposiciones que son 19, que Ajá. está el a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, Ajá. según, sin, son, sobre, tras. Entonces, como estamos hablando Ahí bajo casi el está tema- llegando al don de lengua. Cuando Ah, dijiste tras. ya llegó. Cuando dijiste Ahí tras. ahí hablo el don de Pues ya lengua. llegó. Él lo tiene. Entonces, Ahí va a empezar. gloria a Dios, Amén. tú sabes, porque la lengua, Ajá. uno la mueve, ¿ves? Pero es como estamos hablando, a veces se mueve la lengua por emociones Ajá. y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué Como lindo. decía ahorita mi pastor Ajá. Gamaliel, porque él es mi pastor en estos momentos, Gloria ya a que Dios. estamos aquí en su iglesia, gloria a Dios. La pregunta que usted hizo ahorita, ¿cuál fue? Ajá. Para refrescar nuestra mente. Que si cuando uno recibe el Espíritu Santo, Habla en tú lengua. debes recibir el don de lengua. Bueno, Habla en lengua. mi opinión Ajá. es que no tiene que ser así. Y yo conozco gente de Dios que son usados por Dios poderosamente y no Ajá. hablan lengua. Ajá. Amén. Porque eso es un don. Ajá. Y Dios se lo da, un ejemplo, al que Dios quiera. Pero escuché en los otros programas que Gravier dijo que no hablaba en lengua, pero que Gamaliel lo vio orando y hablando en lengua. Ajá. O sea, quiere decir que Tengo un problema. aquí. Ajá. A ver. Dígame. Porque aquí todo el mundo habla lengua. Porque Ajá. todo el mundo habla con la No, lengua. no, el don de Ahora, lengua. pero el problema es que cuando vamos al don de hablar en lengua, yo me supongo que nos referimos al concepto de las lenguas angelicales, Amén. que hace un rato estuvimos dialogando de que hay una parte de la escritura bien breve, y yo quiero ser bien pausado al hablar, porque yo no quiero que se Sí, estoy hablando malinterprete. de 1 Sí, Corintios y 13. si el hermano Gabriel me puede ayudar con algunos versículos para reforzar estas ideas, porque Ajá. estamos hablando de un tema bien delicado, porque el único pecado que no es perdonado, by the way, es la blasfemia contra el Espíritu Amén, Santo. amén. Eso es So, así. que lo que Importante. estamos hablando, queremos hablarlo Por ahí sin que queremos ofender al entrar, Espíritu por ahí Santo. no, que por ahí queremos entrar, que algunas personas haciendo ese acto ofenden al ofenden, amén. Sí, Así tiene, es. yo pienso igual. Amén, yo El estoy con concepto del don de lengua, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado, Ajá. porque mucha gente se burlan del evangelio por esa razón, porque no le hace sentido que nosotros culturalmente, porque ahora voy a hablar de la cultura, y la semana pasada estuvimos hablando de religión, Ajá. el espíritu de religiosidad se ha metido tal vez, y tal vez me equivoco, y yo quisiera que ustedes me corrijan, hasta en este concepto de hablarle en lengua. Y Gabriel mencionaba hace un rato que hay veces que se usan hasta para aparentar
para de alguna manera verse uno bien. Ajá. Pero cuando el hermano Gamaliel, pastor Gamaliel menciona el don de lengua, Ajá. tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ok. Pues la palabra en el libro, el capítulo 1 del libro de los Hechos, menciona que hubo una manifestación mandada por Jesús antes de morir, en donde él le pidió a los apóstoles que esperaran en un lugar. Y ese lugar se conoce como el aposento alto. Estos 500, que de 500 hubo una reducción a 200, recibieron los 120, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Como estaban los que estaban en aquel lugar, que eran muchas personas, decían, ustedes están ebrios. Y el apóstol mencionó, no, es muy temprano en la mañana, aquí no hay nadie ebrio. Esto es el Espíritu Santo el que ha tomado poder sobre nosotros. Y parecían que estaban ebrios y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no eran lenguas angelicales. Entonces, Eran lenguas que aquí se es donde entendían. nosotros hemos hecho una religión del concepto de las lenguas angelicales y del don de lengua. Cuando hablamos del don de lengua, y sí están en las escrituras, el pastor Gamaliel lo acabó de mencionar, el Pablo fue bien estricto con el uso de las lenguas. Y hay unos versículos que mencionan, si hay amor, si no hay amor, y tú puedes hablar todas las lenguas, de nada vale. Entonces, si no hay las lenguas tienen que hacer sentido. Corintios 13, Aleluya. versículo 8 dice Gloria a eso. Dios. Pero en el capítulo 14, el versículo 4 dice que el que habla en lenguas extrañas, habla a sí mismo y se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. So, Pablo siempre que hablaba de las lenguas en el No, porque esa capítulo es la única vez que habló. Está bien, por eso, pero en el capítulo 14 lo menciona mucho. ¿Entiendes? Que cuando estoy hablando de que las veces que habló fue porque en diferentes textos lo sigue mencionando. Pero lo que quiero traer es que siempre que habló de las lenguas, habló de las profecías. So, siempre lo porque mezcló. palabra. Sí, lo mezcló con lo que es la profecía. So, cuando leemos este capítulo, podemos entender que cuando las personas hablan en lengua, si no hay un intérprete, está hablando el espíritu tuyo con el espíritu de Dios. Pero la pregunta, entiendo, una de las preguntas es ¿por qué la iglesia pentecostal especialmente sigue usando las mismas lenguas para hablar cada rato? Lo mismo. Yo pienso, y tal vez me van a caer chincha con esto, como decimos allá en Puerto Rico, pero yo pienso que es un espíritu de religiosidad. No es un espíritu bueno, si se le podría llamar un espíritu no es bíblico. Pero no es bíblico, es- no diga que es bíblico, hermano Jonathan, es bíblico. Lo que sucede es que no se le da la importancia que se le debe dar. Escuchen, perdón. La necesidad de hablar de otra lengua comienza en Génesis. ¿Por qué? Porque Dios le dio una ordenanza al hombre, ¿verdad? Que se esparciera, y ellos quisieron quedarse todos unidos, construir una torre en la cual esa torre, ¿verdad?, identificara de dónde ellos vienen y podían llegar al cielo y todo eso, ¿verdad? Le hace Génesis y usted va a entender, la torre de Babel. Y ahí Dios dice, bueno, para que ellos ya terminen su idea loca, lo que Dios va a hacer o lo que Dios hizo, fue que confundió la lengua. Pero no eran lenguas angelicales. No, escúchame, espérese. Dios confundió las lenguas por completa. Ahora habían diferentes lenguas. En el día de hoy, no me metí a la tarea de buscar cuántas, pero tienen que haber más de 1000. Vamos a poner como 1000 y pico, 2000 posiblemente, ¿verdad? Posiblemente más. De diferentes lenguas, diferentes idiomas. ¿Ok? Lengua. Y va Dios tratando con el hombre, hasta que Cristo viene y hace su trabajo aquí en la tierra. Cristo se va, ¿verdad? Sube al cielo, como dice la palabra de Dios, y ahora el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en el mundo.
Qué lindo. ¿Ok? So, ahora, para el Espíritu Santo tratar con el hombre, Amén. lo que él hizo fue que a los 12 predicadores que Jesucristo mandó primero, porque fueron 12, yo sé que en el aposento habían 120, pero el que Cristo mandó fueron a los 12 apóstoles. Ellos los que tenían el mandato de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Cuando reciban el Espíritu Santo, ahí salgan y prediquen en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra. Cuando se llega el día del Pentecostés, que estaban todos ellos unánimes, porque usted sabe, ¿verdad? La historia es una fiesta judía en la cual, glorificado el Señor, todos los judíos tenían que celebrar esa fiesta. Llegaban a Jerusalén, ¿verdad? Estaban en los alrededores de Jerusalén, en el templo, adorando a Dios por su fiesta judaica. Y dice la palabra de Dios que mientras estos hombres estaban en el aposento orando y meditando en las enseñanzas de Cristo, desciende el Espíritu Santo y ellos reciben ese don de lengua. En ese momento, el don de lengua que se habla en el capítulo 2 era un don de lengua entendible por el otro hombre. Exacto. ¿Ok? La Biblia menciona aproximadamente de 14 a 16 naciones que habían ahí. ¿Verdad? Estaban los cretenses, estaban glorificados hacia el Señor, gente dame para no chapear la palabra, perdón. Estaban glorificados hacia el Señor, habían personas de partos, habían medos, habían elamitas, habían que venían de Mesopotamia, habían de Judea mismo, habían de Capadonia, habían de Ponto, habían personas de Asia, habían de Frigia, habían Panfilia y habían de Egipto. Y hasta las regiones de África, ¿verdad? Que se entiende que eso era Cirene, Alejandría, habían cretenses y habían árabes. Y ellos lo escuchaban a todos ellos hablar de la misma lengua. Que eso es lo interesante. Escuche, cuando el Espíritu Santo mueve a una persona a hablar de Cristo, a hablar de Dios, la persona que va a recibir la palabra es la que se va a edificar, ¿verdad? So, el Espíritu Santo lo que hizo fue, le dio otro idioma que se entendiera a los apóstoles. Hermano Gabriel, todo lo que usted está diciendo está extremadamente Vamos interesante. a llegar ahora. Pero nosotros tenemos muchos hermanos, amigos, que no le sirven al Señor, que hablamos el mismo idioma en Sí. nuestras congregaciones, Sí. que no hay necesidad de hablarle una lengua angelical Ok. cuando ellos Escúchame, primero no conocen el Evangelio. escúchame esto, y tú pero- le estás hablando en una lengua. Pero Jonathan, Pero es que aquí que viene Que el no es asunto. necesario. Ahí que viene el asunto. Ok, so, cuando se habla en lengua, ¿verdad? Ahí llega lo de Apocalipsis. Porque es que yo quiero sacar el libro de los Hechos, capítulo 2, yo lo quiero sacar del lado. Muy bien. Sí, yo lo porque- quiero sacar del lado. Quiero explicar esto para sacarlo del lado, ¿verdad? Para que la gente no se enfoque en Hechos, capítulo 2, porque es como ahora mismo el trabajo que tiene la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Que usted habló de nuestra lengua. Hay muchas iglesias cristianas que no hay un traductor. So, si llega un americano, si llega una persona que habla inglés, Exacto. se queda sin traducción porque no hay nadie que le traduzca. a mí me ha pasado. Eso es correcto, eso es correcto. Se le daba mayormente a estas personas que misionaban, que iban a otros países a predicar el evangelio, y si no tenían intérprete, el Espíritu Santo le daba el don de lengua y ellos hablaban de Cristo en el idioma de ellos, ¿verdad? Yo escuché un testimonio que el hombre decía, yo estaba hablando inglés y el japonés estaba entendiendo su idioma mandarín. Wow. ¿Ok? Pero el hombre está hablando inglés. Él sabía con su conocimiento, no en el espíritu, en su conocimiento, él sabía que él está hablando inglés, pero el japonés le dijo, no, tú estabas hablando mandarín, yo te entendí. Mano Gabriel, hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de predicar en la MEI y un afroamericano se acerca, pero por la acera llorando, pero a lágrima viva, sin hablar nada de español. Yo estaba hablando en español.
estábamos cantando, predicando, y el Espíritu Santo estaba tocando a ese afroamericano de una manera impresionante. Ahí el Espíritu Santo nos unió en el Espíritu, no necesariamente ni en palabra, pero había presencia de Dios. Yo tengo un testimonio de que yo venía oyendo a Maranata, a Héctor Delgado, yo lo venía oyendo por la mañana y llegué y había un afroamericano esperando. Cuando yo entro no quiero apagar, ¿entiendes? Porque estoy envuelto en la predicación y cuando voy a hacerle la barba veo que las lágrimas se le están bajando, pero pienso que es la barba y le pregunto, mira, ¿te duele? Y él me dice, no, yo no sé qué tú estás oyendo, me lo dijo en inglés. I don't know where you listen there, pero whatever you listen there, I told my, yo no sé qué tú estás oyendo ahí, pero lo que tú estás oyendo me tocó el corazón. Ahí podemos ver cómo Dios fue trabajando el día del Pentecostés. Allá fue diferente, porque allá se entendían. Dios permitió el milagro el día del Pentecostés, fue que se entendieron, ¿entiendes? Pero ahí no tiene que ver nada con las lenguas que queremos traer. Y eso es lo que nuestro hermano Gabriel dice, que quiere sacar eso porque es que no tiene que ver nada. No tiene que ver. Con el don de lengua que estamos hablando. Yo me edifico en las lenguas. Yo me edifico orando y es tremendo. Yo quiero aclarar eso. ¿Entiendes? Pero no todo el mundo. La cosa es que mi pareja, mi comprometida, ella, una de las preguntas que ella me ha hecho, Jonathan, no entiendo porque tienen que estar hablando de, ¿verdad?, en lenguas angelicales. Vamos a buscarlo en la palabra, ¿dónde es que lo dice? Y lo encontramos en el 2 Corintios, el capítulo del amor, pero no hay mucha profundidad pero en el capítulo 14 te lo explica, ¿entiendes? Te explica por qué hablamos en lengua. Yo lo acabo de decir, ¿entiendes? Siempre que se habla en lengua es porque el espíritu de la persona está hablando con el espíritu. Lo que pasa es que la gente rápido que oye la lengua se cree que es una profecía. ¿Entiendes? Rápido que las personas que no conocen se oyen, rápido se cree que están hablando y se quedan esperando que lo digan, y como no hay un intérprete, se preguntan por qué él habló en lengua, qué es lo que tú estás trayendo. Pero es que entonces hay que tener cuidado que no se meta. La semana pasada estuvimos hablando de religión, de la religiosidad. Y una de las cosas que mencionaba era que nosotros miramos mucho a los hombres y se ha metido un espíritu de competencia en la iglesia, de juzgar, de aparentar, y todo esto entendimos la semana pasada y analizamos por la palabra que es religiosidad, que los fariseos y los saduceos se comportaban de esa manera. La levadura, hablábamos de la levadura de los fariseos. Sí, mano, y entonces, dame un minuto. Pero entonces, ¿qué tú me dices de esto? Yo no sé si tú conoces este movimiento que está por allá por Ecuador, el espíritu de la risa. Entonces, todo el mundo tirado, riéndose, muertos de la risa. Y uno de los exponentes, yo te quiero decir la verdad, tú me perdonas si a ti no te gusta escuchar a este varón. Yo lo he escuchado en varias ocasiones, y no es que él sea analfabeta, no es que él no tenga la gramática, como dice el hermano Dionisio. El varón sabe hablar y tiene una palabra cristocéntrica también. Entonces, pero tienen esta doctrina. Una iglesia impresionante de miles y miles de personas, todos tirados en el piso, que para nosotros eso es una doctrina de demonio, porque no nos enseñaron a nosotros a que el Espíritu se puede manifestar de esa manera, pero ellos lo justifican con ese mismo libro de los Hechos, el capítulo 1, de que parecían que estaban ebrios. Entonces ellos, en su interpretación, ellos están actuando como si estuviesen ebrios también. No, porque a lo mejor es que están, como dice la Biblia, estar siempre gozosos, o ellos interpretan el gozo riéndose. Posiblemente, no sé, porque nunca he escuchado de ellos. Pero el asunto es que el pastor Gamaliel comenzó con una pregunta, ¿verdad? Que todo aquel que es bautizado por el Espíritu Santo debería de hablar en lengua, ¿verdad? Yo contesté. Sí, debería. Ahora, debería hablar en lengua. Ahora. Sí, debería, porque sí, debería. Sí, porque tú dices debería. Si tú dices debería, estás afirmándolo. Sí, debería. Sí, debería, ¿verdad? Una pregunta. Si debería hablar en lengua. Bueno,
La Biblia enseña las 3 veces que las personas que hablaron en lengua, ¿verdad? Que hablaron en lengua, fueron después de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? El día del Pentecostés, la visitación de Pedro a Cornelio. Ese es bien interesante, Sí. porque Cornelio no era judío. Cornelio no era judío. Cornelio hablaba otro idioma. ¿Verdad? Se supone que él hablara otro idioma. Posiblemente griego, ¿verdad? Porque ese era el idioma que controlaba, dominaba el mundo en aquellos tiempos. Era el griego. La Biblia está escrita, ¿verdad? El Nuevo Testamento en griego por esa razón. Llegan los que estaban con Pedro, que dice la Biblia que son 6, eso se encuentra en el capítulo 10, versículo, ¿verdad? Es bien largo, toda la historia está en el capítulo 10, pero en el versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Hablando de los que eran 6 que habían ido con Pedro a la casa de Cornelio, y cuando Pedro le habla a Cornelio de Jesucristo, reciben el Espíritu Santo, ellos que eran gentiles, que para los judíos eso fue la primera vez que ellos vieron a un gentil recibir el Espíritu Santo. Imagínate eso, amado hermano, que una persona que había visto la manifestación del Espíritu Santo, pero solamente con judíos, Y así, porque los que estaban en el Pentecostés eran todos judíos. No importaba que ellos llegaran de otros lugares, ellos eran judíos. Lo que pasa era que hablaban la lengua en la cual ellos habían nacido. Es como si un puertorriqueño o un dominicano sus padres vienen a Estados Unidos, él nace en Estados Unidos, su lengua natal es el inglés. Porque nació aquí. Y ese es el idioma que él va a aprender en la escuela, ¿verdad? Glorificado sea el Señor, y por todo el vecindario. Posiblemente en su casa aprenda español, pero la lengua natal, la que va a aprender, es el inglés. Hermano, si nació aquí en Estados Unidos. Hermano Graviel, sí, fíjate, mientras tú estás hablando, a mí me viene una palabra donde hubo un hombre llamado Zacarías que no pudo hablar en lengua hasta que su esposa diera a luz por una desobediencia, por no creerle al ángel Gabriel cuando él fue donde él y le dijo, mira, tu esposa va a dar a luz un hijo y le llamarás Juan. Entonces él dijo, pero ¿cómo puede suceder tal cosa? Porque mi esposa es anciana. Somos ancianos. Pero ella también es estéril. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Sabe qué pasó? El ángel le dijo, bueno, yo vengo de parte del Señor. Y por cierto, el ángel se llama Gabriel. Gabriel. Sí. Entonces le dijo, porque no recibiste el mensaje. Porque ese es el trabajo de los ángeles, traer la palabra. Son Exacto. mensajeros. Te quedarás mudo hasta que tu esposa... Que esas son hasta que tu esposa dé a luz. Lenguas angelicales, mensajes. Entonces, ¿qué sucede? Que se quedó mudo. Él se quedó mudo hasta que su esposa... Tuvo a luz. Entonces, tuvo a luz. Pero que entonces, cuando dio a luz, los amigos, los vecinos, le preguntan, ¿y qué nombre tú le vas a poner a tu hijo? ¿Zacarías? No, Zacarías no. Entonces, él tuvo que escribir, dice la Biblia, en una tabla, Juan. Entonces, porque él escribió Juan, entonces ahí comenzó ahí a Dios hablar. Lo volvió a darle la lengua. Gloria a Dios. Sí, Es una hermosa palabra, es un hermoso mensaje, aleluya, el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando estos hombres, ¿verdad? Cornelio y sus amistades, comienzan, bautizados por el Espíritu, comienzan a hablar en lengua y los judíos lo entienden, pues posiblemente, pues la Biblia no lo especifica y esa es la palabra que a mí me gusta usar, posiblemente ellos lo que estaban hablando era hebreo. Porque los judíos que hablan hebreo, que vinieron con Pedro, lo entendieron.
lo que ellos estaban hablando, las lenguas que ellos estaban hablando, y que ellos magnificaban. Escúchame, y la palabra... El punto de esta historia de Cornelio es simple. Era el don de Dios manifestándose en los gentiles. Aquí lo importante era que el don del Espíritu Santo no era solamente para los judíos. Era para todo el mundo. Rompe entonces el concepto de los judíos y no era otra cosa que nosotros. Aquí lo importante no es que nosotros hablemos en lengua. Aquí lo importante es que dice la palabra que y recibiréis poder. No, es importante hablar en lengua, por eso recibiréis poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. No la lengua. El Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. La lengua es un don del Espíritu. Es un don, pero entonces el concepto que nosotros practicamos más y que hoy en día nosotros en nuestra iglesia tenemos que enfocarnos en, como tú mencionas, enseñarle a la iglesia a que cuando tú hables, que se entienda. Que toda palabra que nosotros hablamos sea una palabra de edificación. Gloria a Dios. Que haya una enseñanza. Pero ¿quién impide que el Espíritu Santo hable y haya un intérprete, hermano Jonathan? No nos podemos enfocar en que solamente sea en español. Y si el Espíritu Santo le da el lenguaje a la persona para que entienda. El enfoque es que tenemos que aprender que el don de lengua es un don de Dios. Que Dios lo da, Dios lo da para que la persona sea glorificado sea el Señor, se incluya en lo que es la palabra de Dios. Voy a decir una cosa, yo llevo 10 años en este país y yo hablo inglés, pero mi inglés con acento. Y mi acento no le gusta a los afroamericanos ni a los americanos. No le gusta. Los afroamericanos me han dicho a mí en la cara, me dice, ustedes vinieron a este país a cogerle los trabajos a nosotros. Como nosotros le decimos allá en Puerto Rico a los dominicanos, ustedes nos vinieron a coger los trabajos a nosotros. Yo tenía un pastor que me decía, Pastor Gamaliel, me decía, deja que los americanos trabajen con los americanos y que los afroamericanos trabajen con los africanos. Que ese concepto está bien. Yo no creo que necesariamente esté bien. ¿Está mal? Tal vez no está mal tampoco. Pero bueno, Dios lo practicó cuando le dijo al pueblo de Israel que no se juntara con nadie. Eso era un concepto de mantener, y el mismo Jesús, mantener la nación pura. Y el mismo Jesús le dijo, y el mismo Jesús le dijo, cuando vino aquella mujer a pedirle un milagro por su hija, Jesús le dijo, el pan no es para los perros. Y él dijo, no, la mujer le dijo, hasta los perrillos comen de la migaja de la mesa de los amos. Y Jesús dijo, no he encontrado otra fe más grande que la tuya, mujer. O sea que tiene razón. Y lo que mencionó este pastor en aquel momento también tiene su significado y no necesariamente que no. Y de hecho hay historia de a la vez. Las asambleas de Dios hace unos años atrás ellos tuvieron esa situación en la que se encontraron que ellos estuvieron tratando de esparcir el evangelio por muchos lugares y enviaron evangelistas a muchos lugares y trataban de cada lugar donde ellos iban dejar gente preparada con sus lenguajes y eventualmente ahora mismo nosotros teníamos asamblea de Dios. Tengo una prima mía que estudió mandarín 2 años antes de ir para allá a predicar. Yo me congregué con asambleas de Dios en Springfield por 4 años y esta gente no se congregan con asambleas de Dios americanos que están en 2 o 3 calles más adelante. Simplemente hay una división súper marcada. ¿Está bien? No creo que está bien. Yo logré en una ocasión hacer un culto con los americanos y los americanos estaban súper contentos. Dios se metió en aquel servicio de una manera que todavía hoy nosotros recordamos ese servicio. A la vez que el Espíritu Santo toma el control. Sí. Mira, esa es la historia de Cornelio. Luego viene una historia en la cual hay un hombre llamado Apolo. Este es bien interesante. Está en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Aquí hay un hombre llamado Apolo y este hombre era un maestro, como me llamó el pastor Gamaliel. Yo se lo agradezco, pero yo no soy maestro, amado hermano. Yo solamente, Dios me ha dado un poquito de sabiduría y me gusta leer mucho. Ese es maestro. Yo no soy, ¿entiendes? Yo nunca he ido a estudiar y no tengo diploma y nada de eso. A eso se le llama maestro. Solamente me encanta la Biblia.
Me encanta leer la Biblia. Y enseñarla. Y enseñársela a la persona y lo si que tú yo enseñas, puedo tú aprender. Maestro. Pero yo digo, ¿entiendes? Que yo dejo quedar claro que yo no he estudiado en universidades ni nada de esas cosas. Eso es un maestro sin diploma, pero sigue siendo Amén. maestro. Pero este maestro tenía diploma, ese es el asunto. Este maestro llamado Apolo tenía diploma porque dice que él venía de un lugar llamado Alejandría, y la historia enseña, ¿verdad?, que eso es una ciudad en Egipto para los años de Jesucristo y después 100 años después de Jesucristo, en la cual era la biblioteca más grande que había de libros y de religión, astrología. La gente que quería estudiar tenía que descender mayormente a Alejandría. Y de ahí viene este hombre llamado Apolo. Y él está predicando el evangelio, pero lo está predicando con un denuedo. Lo está predicando con una fuerza, algo bien bonito, bien hermoso. Pero ¿qué pasa? Cuando Pablo llega a Corintio, que él se encontraba en Corintio, cuando Pablo llega a Corintio y lo escucha, dice, mira, a ti te falta algo. ¿En qué tú fuiste bautizado? Oh, yo fui bautizado en el bautismo de Juan, que es el bautismo de las aguas para arrepentimiento de pecado. Pero el apóstol Pablo dijo, pero te falta uno más. Y dice la palabra de Dios que él le impuso las manos y este hombre recibió el Espíritu Santo de Dios y habló en lengua. Oh, wow. Gloria a Dios. Mira, escucha bien lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 3, rapidito. Para que Hermanos termine la míos, línea. no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Amén. Por eso es que no me llame maestro. Porque todos ofendemos muchas veces. Amén, así es verdad. Eso es Si verdad. alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, Ujú, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ujú. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ujú. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Gloria a Y Dios. la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda, la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Sí, Aleluya. pues, está Cuando lo hablando escuché de la usted, lengua, escuché del el miembro. pastor Lavo. Pero es bien bonito Sí, es importante, eso. pero porque- lo que quiero traer es que no podemos interrumpir una línea a alguien. Ajá. ¿Entiendes? Como te interrumpió tu línea, porque tú vienes por un lado para traer cuando te le toque, para hacerlo bien. No, Porque pero- el primer versículo que leímos Exacto. nos Sí, dice. pero vamos a conectar eso, Está bien. Mira, eso es tan sencillo como fácil, como dice el refrán. Lo importante de entender es que el movimiento pentecostal que nosotros conocemos, el que nosotros conocemos, iglesia, oyente, el que nosotros conocemos, nació 120 años atrás, ¿verdad? Y una de los que nos identificaba, que nos separaba de las otras dominaciones, como los metodistas, como los católicos, como los bautistas y toda otra, ¿verdad?, rama cristiana, era el hablar en lengua. Eso es lo que nos separaba. Nosotros tenemos todo lo mismo, Cristo, las mismas enseñanzas. Cristo salva, Cristo viene, en Cristo tú tienes la salvación. Pero el pentecostal nace en un movimiento espiritual en el cual las personas hablaban en lengua, ¿verdad? Ahora, ese hablar de lengua no puede ser repetitivo.
Exacto. Yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Para no tomar broma. Pero hay personas, hay hermanos en Cristo, que intencional o no intencional, como que ellos, porque yo no me puedo meter en la mente de ellos, yo no sé lo que ellos están pensando. Pero no, espero que no sea, ¿verdad? Que no sea de propósito que lo están haciendo. Estás brincando ahora de las lenguas, las diferentes lenguas. Las lenguas, porque no las voy a dividir. O Porque con las lenguas angelicales. Porque es que el lenguaje angelical es porque angelical es una persona que trae un mensaje, un ángel es un mensajero. Un mensajero es una persona que trae palabras, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Lo importante es que la persona que usada por el Espíritu hable en lengua, no la persona que quiera repetir una costumbre aprendida. Que ese es el problema que mucha gente están cogiendo, especialmente los videos. Por eso una de las cosas que yo estaba practicando, que cuando yo estaba grabando, ¿entiendes? Yo dije, tú sabes que empezar a cortar cuando empezaban a ministrar, porque se aprenden las lenguas, ¿entiendes? Que Dios, cuando Dios en sí está hablando para después decirla hacia adelante, pero tú ves que la sigues repitiendo. Cuando Mano Jonathan dice, cuando tú dices lenguas angelicales, tú estás hablando de un ángel traerle un mensaje. Cuando nosotros hablamos de la lengua, hablamos del don de lengua, del don que Dios nos regaló para poder hablar, que es lo que estábamos trayendo. Sí, porque hermano Jonathan, cuando el texto del apóstol Pablo a los Corintios dice, aquel que hable lenguas angelicales, pero no tiene amor, es como resonante, ¿verdad? Como dijo mi hermano el pastor Gamaliel, El don de hablar. El don de hablar en lengua no puede ser repetitivo, jamás. Eso es lo que no se puede practicar. Tú no me puedes decir a mí, ama, que significa, ¿verdad? Poniendo una interpretación que no es verdadera, amado hermano. Esto es ficticio, esto es para explicar algo. Dios es amor. Sama, Dios es amor, ¿verdad? Y después en otra predicación está hablando de la fe y dice sama, tienes que tener fe. ¿Entiendes? Ahí es que queremos llegar, que el aprenderse la lengua, el escuchar a los hermanos hablar en lengua y que siempre sea la misma lengua, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y pedirle a Dios interpretación de espíritu para ver si ese espíritu verdaderamente es el espíritu de Dios o un espíritu de confusión, como llegó en la Torre de Babel. Yo prefiero, y con todo el respeto, esto lo digo, yo prefiero, y si ¿verdad? Ustedes lo ven a bien, podemos seguir hablando de este tema la próxima semana, porque este tema es bien profundo. Sí, amén. Pero yo personalmente prefiero que el concepto sea llevado de una manera que la gente lo pueda entender. Porque de nada vale yo hablar y que la gente no me entienda. Pero ese es el asunto. De nada vale, y tampoco si algo yo siempre, y yo fui soy pentecostal de la cabeza a los pies, y yo hace un tiempo para acá me estoy congregando en otra iglesia, ¿verdad? Que es un poquito más abierta de mente, por decirlo así. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he pensado que el evangelio no es para avergonzar, para ridiculizarlo. Yo siempre he pensado que el evangelio se lleva con estilo. Siempre he pensado que el evangelio y el nombre de Dios hay que ponerlo en alto, y no es para ridiculizarlo frente a ningún ser humano. Porque usted dice ese comentario. Por eso mismo, porque usted dice que no ridiculizar, no me sale la palabra. Porque si nosotros, Pablo dijo en aquella ocasión que si alguno va a hablar en lengua, que haya un traductor que haga sentido. Entonces, si estamos hablando en lengua, entonces lo que hay es un desorden. Pues entonces, eso es lo mismo que estamos presentando, como unos desordenados. Ahora mismo tú acabaste de mencionar a Gabriel, le dijiste al hermano Dionisio, le dijiste, espérate, para poder seguir la línea, porque tú estás moderando que se haga una conversación coherente y con orden.
Entonces, usted como moderador, usted quiere estar seguro de que hay una línea de pensamiento y que si estamos trayendo un tema, que nos mantengamos en esa línea. Entonces, hermano Gabriel trajo una palabra, Dionisio trajo una palabra, entonces tú quieres mantener el orden. Entonces, igual en las congregaciones, yo creo que es importante que ese es el asunto, que el hombre ha querido controlar tanto la congregación, la gente, y no le está dejando el trabajo al Espíritu Santo. En esas congregaciones, como usted mencionó, la mayoría de las veces, ¿verdad?, de las que yo he podido ver, que no son muchas, pero he participado con algunas de ellas, ¿verdad? He estado en servicio con algunas de ellas. La forma en la cual se practica el servicio, algunas veces es oprimiendo, es como aguantando al espíritu para que se manifieste en el tiempo. Yo he visto iglesias que tienen un reloj para el predicador. Tú no me puedes decir a mí, mano Jonathan, que yo voy a predicar en un lugar y el pastor me diga lo que tiene son 20 minutos. Pero jamás en la vida vamos a controlar el espíritu. Hermano Gamaliel pastor Gamaliel mencionó hace un rato el don de hablar, el don de lengua. Ahora Dionisio comenzó y trajo la definición de lo que es lengua y habló hasta del concepto de lo que es la gramática. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nosotros utilicemos bien el don de ciencia, de hablar, transmitir un mensaje claro, un mensaje... Pero es que no es que nosotros queramos, es que el Espíritu diga. Es que el Espíritu diga. Si el Espíritu quiere dar ciencia, da ciencia. Exacto. Pero entonces, si vamos a hablar del don de lengua, pues entonces vamos a hablar cómo estamos utilizando las lenguas. Vamos a hablarle a la gente, enseñarle a la gente cuáles son esas palabras ociosas que dice la palabra que Dios nos va a juzgar por todo. Por eso, ¿tú sabes qué palabra es ociosa? ¿Tú sabes qué palabra es ociosa? Palabra ociosa es que el predicador diga, wow, los hermanos como no están recibiendo la palabra, déjame mencionar 2 o 3 lenguas para que se activen. Eso es ocioso. ¿Sabe qué? Eso es ocioso. Ahí yo le doy la palabra a usted. Ahí es ocioso. Pero si el predicador dice, bueno, me dieron 20 minutos, pero yo siento en el Espíritu que si yo le doy 30, la manifestación del Espíritu será mayor. Hablarán en lengua y vendrá el intérprete y dirá, así dice Dios, y vendrá el otro y se levantará y manifestará la gloria de Dios. Cuando pudo entender que el otro predicador estaba hablando unas lenguas raras que posiblemente eran árabes, posiblemente eran rusas, pero este hombre las entendió y las reveló como profecía a la iglesia. ¿Sabes que yo me estoy gozando contigo y te entiendo? No, con Dios. No, pero porque Dios te está usando. Amén, gloria a Dios. Entonces, porque lo que tú estás tratando de transmitir es que el hombre ha querido controlar al Espíritu Santo y jamás y nunca él va a poder controlar. Sí, porque hay... Escucha, yo he escuchado, yo nunca he visto una una vez dije, voy a meterme, pero no me metí en unos institutos que enseñan don de lengua, que te enseñan y que hablar en lengua. Wow. Empieza a decir ja. Empieza, suelta la lengua. Sí, hay maestros así. En esa parte yo entiendo, mano Jonathan, en esa parte yo entiendo. Pero porque ellos practican esa forma así, nosotros no podemos retener o nosotros no podemos restringir el Espíritu Santo a trabajar de la manera que Él quiere manifestarse. En glorificado sea el Señor, que haya un mover tan bonito. Tú sabes lo hermoso que sería para un inconverso que el predicador esté hablando en lengua y después el hermano que está al lado de él le diga, mira, esto es lo que Dios te está diciendo. Y ese hombre, cuando el hombre le habla español, porque estamos hablando español, y le habla español, él lo siente en el corazón. Yeah. El predicador lo habló en el idioma espiritual o en las lenguas espirituales. El hermano que estaba al lado las entendió y el inconverso recibió como quiera.
Porque ahí es que queremos llegar. Y yo sé que ahí que hermano Jonathan quiere entrar. Que el inconverso, que el que viene a la iglesia salga nutrido de la palabra. Porque es la palabra la única que va a ser. La única. Es la única. Una no palabra hay que más pueda nada. entender la persona. La palabra que pueda entender la persona. Pero el espíritu, hermano Jonathan. Mira, bueno, es de mi esposa, pero como mi esposa no está aquí, pues yo lo voy a testificar. Ese es otro punto, pero Mira. hermano Gabriel, y usted me perdona, Ajá. pero nosotros venimos del mundo. Nosotros éramos unos desorganizados, no de 5 estrellas, No, de jamás, 100 bien, estrellas, tú, 500 yo no. estrellas. Entonces nosotros venimos al evangelio y vamos a seguir con el mismo desorden. Entonces, en los cultos, vamos a seguir con el mismo desorden. No hay estructura, no hay hora de entrada, no hay hora de salida. Tú dices No, una sí, hora. todo eso es Me imagino que el hermano disciplina, pastor, el pastor Gamaliel, me imagino que de esto podrá hablar y nos amaneceremos No, aquí pero hablando. hora entera, El no. culto empieza a la 1 y todo el mundo empieza a llegar a las 2. Ajá. No. No, eso El sí. pastor lamentablemente tiene que empezar a la 1, esté el que esté, para que la y gente yo se lo empiece hago. Yo lo hago, mano Jonathan, pero no te puedo aceptar lo que dijiste. De entrada sí, de salida no. De salida no podemos venir a un servicio pensando que nos vamos a ir a las 12. Mi culto, ahí está Dionisio que ha venido. Mi culto empieza a las 10 de la mañana. Haya una persona, haya 2 personas, haya Entonces 3 empieza. personas, Yes. pero siempre se termina a las 12, de 12 a 12 y 10. Siempre se acaba, pero es porque es lo que practicamos. Pero si hace poco vinieron unos evangelistas y salimos a la 1, ¿entiendes? Yo no voy a aguantar. Sí, porque hay ocasiones. No, pero yo lo que me refiero es al concepto Ajá. de enseñarle a De la gente enseñarle. a organización, Ajá, yeah. de enseñarle a la gente que usted es un hombre de orden, Ajá. porque Dios No, es eso un es Dios de correcto, orden. seguro. Que si son 10 minutos para el devocional, 20 minutos para el devocional, ¿a cuántos jalones de oreja yo no cogí porque me cogía repitiendo el mismo coro 50 veces? Me cogía en vez de No, 5 porque- minutos, me porque- cogía 20. Porque Ahí está el está. gozo, Me está el jalaban gozo las de la orejas. salvación. Me Ahí decían, y era iglesia más conservadora que tú puedas ver allá afuera. Sí, porque me jalaba las orejas. Tú estabas y me hablando de un enseñaron a. orden. Tú estabas hablando de un orden y te lo respeto porque hace falta. Hace Y a mí falta. también me pasaba. Amén. Pero cuando el pastor tiene la visión o el pastor sabe que es el Espíritu Santo, no debería. No debería. Si el Espíritu Santo es el que te está moviendo y el Espíritu Santo quiere hablar en lengua y quiere usar. ¿Y en dónde dejamos entonces ese versículo que dice que el Espíritu se sujeta al vaso? Bueno, pero ahí está hablando del espíritu de la persona. Sí. Exacto. Según glorificado, de Dios. según la persona. Porque Yo he visto gente en la línea del banco Ajá. recibiendo el Espíritu Santo y la cajera confundía, preguntándole al varón, un varón de Dios que yo conozco. Yo le tuve que decir a la cajera, no se preocupe, esto son cosas nosotros acá de nuestra iglesia. Ella y la muchacha se calmó porque yo le dije, no se preocupe, está todo ¿cómo bien. que tú dices cajera? Que estaba en un lugar. En un banco, Oh, no, en ves, un iba a caer, banco. iba a caer por el piso. Es un banco. Ahí es que queremos. Hablando esa en ocasión, lengua sí. pero sin de la nada, Sí. de la nada. Es que Y yo me quedé patadifucio Ah. y yo Pero no le di, yo ese- no me quedé tranquilo y le dije a la eso yo no- muchacha, ah. la muchacha estaba a punto de llamar a la ambulancia. Ah, sí, porque parece un ataque epiléptico. Epiléptico. Sí. Entonces Hermano. yo le dije, señora, no se preocupe, que él está bien, yo sé lo que está pasando. Y la señora se quedó tranquila, pero estamos en un banco, te van a llevar preso. Sí. No, sí. Hay policías allí. Y ese son. El espíritu se sujeta al vaso. Ahí- Y a veces yo mismo quiero, Hay pero cosas. yo no me pongo. La Biblia dice, más engañoso es el corazón que todas las cosas. Ahora. Las emociones nos engañan. Y a veces yo siento que el espíritu, yo estoy tan contento que yo siento ganas de brincar y estoy en un lugar que no puedo hacerlo. Yo tengo que, Dios mío, en mi mente, Dios mío, gracias porque siento tu presencia. Pero tengo que dejarlo ahí. déjame decir una cosa. Tú dijiste algo bien importante. No, pero Jonathan, es que no. Las emociones. Nacho, no. El que siente el Espíritu de Dios nunca lo podrá resistir.
Pero él está hablando de Jeremías dijo, Si tu yo to- espíritu me consume, tu espíritu me quema. Yo no quería hablar la palabra, pero el espíritu me obligó. Sí, no, pero yo estoy guiando el carro a veces. Ah. A veces yo estoy con que estoy hasta en reuniones y yo todo el tiempo estoy pensando en Dios, mis hermanos. Amén, sí, Yo, orar cuando sin yo, cesar. Gloria al cuando Señor. yo quiero pecar, yo me acuerdo de mi amado y me acuerdo de que mi amado me ama y yo lo amo a él y yo digo, no, yo te amo más a ti que al pecado. Amén. Y todo el tiempo tengo una relación con Dios y estoy hablando con el Señor. Y cuando de momento estoy en una reunión que viene una palabra a mi vida, me siento tan feliz, tan contento y digo, Dios mío, gracias porque te siento. Tú sabes que a veces yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Amén. Que hay días que nosotros nos sentimos como que, Dios mío, gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Y ese es el Espíritu Santo consolándonos, Amén. hablándonos, ministrándonos en todo momento. Eso no me da a mí una licencia para salir brincando en un supermercado. Ok, pero mira esto. Sí. Déme testificar algo rápido. Quiero volver a lo del banco. Si él habló en lengua y no hubo un propósito, Ajá. no era Era emoción de- no era bien. Amén, Dios. amén. Mira lo que yo Amén. voy a traer ahora. Yo tengo un primo, Papo, que Dios lo usa de una manera terrible. Después él tuvo mucho tiempo huyéndole a Dios y siendo, pero cuando se metió con Dios, y él me llevó a mí a una iglesia. Para cuando yo estaba en el mundo, él me llevó a una iglesia de una pastora, a Margarita, tremenda pastora en New Belfort. Esta pastora siempre estaba invitando diferentes personas para los cultos, ¿no? Que parece que no quería a predicar mucho, invitaba a todo el mundo y Raimundo. Papo no estaba muy de acuerdo de eso. Él invitó a una persona, ella invitó a una persona de Halford, y eso era en New Belfort. Invitó a una persona de Halford y Papo estaba en los chinos cuando estaba dando el culto. Yo estaba en ese culto, yo estaba presente en ese culto, yo vi lo que pasó. Papo empezó a hablar, me dice Nilsa, Papo empezó a hablar en los chinos, dejó la orden y todo, nunca cogió la orden, se montaron en el carro, a la esposa tuvo que guiar, él siguió hablando en lengua, llegaron a la iglesia. Y en la iglesia él tomó de mano al predicador y lo quiso bajar del altar. Todo el mundo se le tiró encima, porque yo lo vi. Más de 7 pastores se le tiraron encima, empezaron a reprenderle un demonio. Él se levantó, se tranquilizó, se fue lo más bien. Dios, no me quisieron creer, entonces se fue lo más bien. 2 semanas después arrestan al que estaba en el altar predicando, que estaba abusando de unos niños. Al que tu primo iba a bajar del Al que altar. no el primo mío, el Wow. Espíritu de Dios. Oh. Al que el Espíritu de Dios quería bajar del altar. Wow. Pastores que Cuando espiritualmente no pase, entendían, no tenían el don de Estaban entender. estaban ciegos espiritualmente. No Digo tenían yo. visión. Perdone que se me olvidó el nombre se me olvidó el La don, palabra. el don De de descendimiento de descendimiento. espíritu. Ellos no podían entender, ellos ninguno ahí recibió el don de descendimiento de espíritu y no entendía que el que estaba predicando era un abusador, ¿verdad? Era un hombre que verdaderamente no estaba bien ante los ojos de Dios. Me viene Pero- a la mente la historia de Acab cuando Acab de Jeremías frente a Acab le dice, si vas a la guerra, esto es lo que va a pasar. Y eventualmente habían 300 otros profetas que profetizaban bendiciones, no, vete que vas a ganar. O sea que hay veces que es difícil cuando uno nada más se levanta y dice, todos estos profetas están mal y lo que te va a acontecer va a ser bien feo. Sí, porque el trabajo, mira, y eso lo podemos traer en otro tema, pero el oficio de profeta, Ajá. el oficio de profeta, eso es un No es. oficio terrible. Son personas que siempre tienen que estar aparte, no pueden tener muchos amigos, porque las amistades dañan. Sufre mucho. Yo me preparé con esta información. Muchas veces perdón. yo me preparé con esta información. Muchas veces nos estancamos porque no hemos aprendido a controlar nuestra boca. Amén. Es verdad. Discusiones, peleas, decir cosas que hieren con los chismes. Dios nos prueba Dios no promueve al que no sabe controlar la boca. Debemos estar maduros, constantemente madurando en esta
esa área de controlar la boca. Faltan 2 minutos. Sí, 2 pero minutos. eso Yo quiero podemos decir hablar de algo. la prudencia. Con eso nosotros podemos Ok. hablar de la 2 prudencia. minutos. Y ahí- 2 minutos Muy bien. faltan y se acaba Está bueno. este Amén. programa. Salmo capítulo 12, versículo 3 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que estamos hablando. Que pentecostal que me escucha. Yo sé que el don del Espíritu Santo es bien bonito. Yo sé que el don de lengua es bien hermoso. Pero si no viene del Espíritu y viene de las emociones de nosotros carnales, ¿verdad? Que queremos glorificar al Señor, jactanciarnos, queremos gloriarnos, queremos que la gente nos ponga en un lugar espiritual en el cual Dios no nos ha llamado. Sea por lo cual usted está usando el don de lengua para un beneficio personal y no para el beneficio de la edificación de la iglesia o del inconverso, Eso es. por favor, no lo haga. Es mejor, como dijo hermano Jonathan, mantente prudente, calla la boca y pídele a Dios y Dios te dará los dones que tú quieres. Amén, Porque el don amén. Dios lo da cuando sea necesario, cuando la necesidad venga y sea necesaria, ahí Dios da don. El enfermo queda sano, el que no entendía la palabra recibe don de ciencia y puede entender la Biblia, personas reciben sabiduría, pueden entender, glorificado Señor, esos misterios tan hermosos que Dios dejó en su palabra, que necesitamos entenderlo para, ¿verdad? Para poder llegar a esa vida en la cual Dios pide, que sabemos que nunca vamos a llegar a la perfección que el hombre le dio el significado. Pero hay un significado de perfección en la Biblia que Dios da, que ese es el que el cristiano tiene que aprender. Porque el Antiguo Testamento dice, ser perfecto porque yo soy perfecto. Cristo dijo, ser perfecto porque yo soy perfecto. El apóstol Pablo dijo, voy camino hacia la perfección. No es que no la haya logrado, pero después, más adelante se dijo, yo soy un hombre perfecto. Esa perfección que viene en la prudencia, en el amor, en el olvidar, en la paciencia, en todas esas cosas, glorificado Señor, que hacen que el hombre cristiano pueda vivir una vida agradable a Dios y que le dé fruto, glorificado Señor, al Espíritu. Eso solamente de mi persona yo lo pido. Yo no quiero seguir escuchando la misma lengua aprendida que yo escuché que vienen de Ille Ávila. Bendito, Dios lo tenga en su gloria. Yo no quiero ¿verdad? darle peso a esa palabra. Pero yo escuché que muchos puertorriqueños, caribeños, que hablan en lengua, están repitiendo la lengua que el Espíritu le dio a Guille. Aleluya. La palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Que es una oportunidad terrible que nosotros tenemos de hablar en lengua, de profetizar, de predicar. Pero tenemos que hacerlo de una manera que se entienda y la lengua, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es una oportunidad terrible que nosotros tenemos de poder ser portadores, ser templos del Espíritu Santo, que el mismo Dios esté viviendo dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Es una oportunidad tremenda, pero no necesariamente un requisito de alguna manera, como Pastor Gamaliel mencionaba en un comienzo del programa, que todo el mundo tiene que hablar en lengua. Hay diferentes vasos, hay vasos que dice la palabra que son para un uso y hay vasos que son para otro uso. Aquí lo importante es que sea el vaso que sea usted o sea yo, lo importante es que llevemos un mensaje claro, entendible, que no ofenda a los demás y que nos acordemos siempre de que nosotros tenemos una nube de testigos, tenemos amigos que no conocen el Evangelio, como tú y como yo que hemos sido criados en el Evangelio y necesitan que nosotros le hablemos una palabra que ellos entiendan, no una palabra que ellos se queden como, pero ¿qué me habla este hermano?
So, Sí, que la como, ya ha llegado, como ya aquella llegamos a hermana, la hora. como mencionó Ya llegamos a la Gamaliel, hora. como aquella que mencionó el Gamaliel, la del banco, la muchacha del banco, aquel muchacho que habló en lengua, no había un mensaje, no transmitió un mensaje, o sea que no había ningún propósito. Sí, no la usen No de voy a muli- decir, de no voy a muletilla. decir que no era Dios, no voy a decir que no era el Espíritu Santo el que él estaba sintiendo. Él estaba sintiendo lo más seguro el Espíritu Santo, Aleluya. pero La no emoción. llevó el mensaje, o emoción, sea que mejor era que se quedara callado. Puede ser la emoción también, la emoción Puede de... Y el Espíritu Sí, Santo, sí. pero el No, es Espíritu que Santo dice la palabra ok, pero que se moldea el vaso. Recuerda que tú tienes que sentir una emoción primero para después llevarlo al Y Espíritu Santo. by the Yo way, cuando digo emoción no es mala, No. pero ya estamos a la hora, ya llegamos a la hora. Lamentablemente en los servicios no hay hora de salida, pero Aquí aquí sí. sí tenemos una Aleluya. hora, porque después no nos ven. Si se hace muy extenso, Yes, sí, lo yes. tumban así y lo están tumbando, porque muchas personas me dicen, no lo he terminado, lo termino después, ¿entiendes? Y siempre, porque para nosotros una hora es muy poquito, pero para ellos, ¿entiendes? Lo encuentran largo, ¿entiendes? So, tenemos que ser un poquito más sabios. Amén. Pero sí quiero terminar con esto, ¿entiendes? Recuerden que estamos, ¿entiendes? Hablando de las lenguas de los dones, del don de lengua, ¿verdad? Y que Pablo dijo, sí, en el versículo 39 y 40, donde leyó Gravi, quiero terminarlo con esto, sí, ¿verdad? Así que hermanos, procuran profetizar y no impidáis hablar en lengua, pero hágalo todos decentemente y con orden. Qué lindo. Le voy a pedir ahora a la iglesia, a los que están congregados en cada iglesia, cualquier iglesia, procure que cuando usted hable en lengua sea el Espíritu Santo y no sea una emoción o no sea una muletilla o no, que eso tampoco lo tocamos, a veces por muletilla, Sí, o no pero- sea muletilla, o entiende, porque lo que está es dañando el nombre del Evangelio. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú repites esa lengua que no vienen de parte de Dios. Eso es un consejo para cada uno de los cristianos, entiende, porque está pasando mucho y se está regando mucho la voz y nos conocen como los que hablamos disparate, y eso yo lo he oído muchas veces. Seguro. So, tratemos de cuidar, entiende, lo que hablamos por nuestra boca, imagen de Cristo. entiende, y la imagen de Cristo. Ese sacrificio cuesta mucho. Dios le bendiga y Aleluya. hasta la próxima. Santo. Amén. Dios. Gloria a Dios.